que se titula Manejo de la lumbalgia por el doctor Sebastián de la Torre, médico cirujano graduado en la Universidad Católica del Ecuador, especialista en ortopedia y traumatología en la Universidad Internacional del Ecuador, subespecialista en cirugía de columna en la Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia, ortopedia, traumatología y cirugía de columna del Hospital Metropolitano, Clínica Pasteur, Hospital Axis de Quito, y docente de la Cátedra de Cirugía de Columna de la Universidad Católica del Ecuador. A continuación, el doctor Sebastián de la Torre. Buenas noches. Buenas noches con todos. Primero, me presento nuevamente. Soy el doctor Sebastián de la Torre, soy cirujano de columna que trabajó en sector público y privado. Primero tengo que declarar que no existe ningún conflicto de intereses. La siguiente presentación está basada en la experiencia científica actualizada y experiencia profesional de mi práctica clínica. Perdón, pero no logro ver el link para pasar a la siguiente. No me sale, no sé por qué. Perfecto. No, sigue sin salirme. Tal vez pueden ayudarme pasando, yo les voy diciendo. Perfecto, entonces vamos a hablar sobre el dolor lumbar. A mí me gusta ser muy práctico, tanto en mi fase de enseñanza con médicos residentes como estudiantes de medicina. Entonces vamos a enfocar esta charla en un caso clínico. Un paciente masculino de 60 años que llega con un dolor lumbar de 1 año de evolución, que se irradia glúteo y pierna izquierda, además se acompaña de amortiguamiento y dificultad para la deambulación por el dolor. Pero él niega claudicación. Realmente este caso es un caso muy común, es un caso de los que usualmente llega a la consulta de columna, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, siguiente, por favor. Cuando un paciente viene con dolor a la consulta, ¿qué debemos investigar? Primero, con dolor lumbar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Primero, la edad del paciente tenemos que tener en cuenta. Dependiendo de la edad, tenemos diferentes causas de por qué aparece el dolor. En adolescentes, en niños, hay que pensar en algunas cosas. En pacientes de edad adulta o en adultos mayores hay que pensar en otras cosas. Hay ciertas banderas rojas que se levantan durante la investigación con el paciente en la historia clínica, como por ejemplo dolor en niños. Hay que investigar más allá, hay que hacer estudios mucho más a conciencia para descartar alguna patología tipo tumoral o infecciosa en la columna. Si el dolor es nocturno, por ejemplo, o pérdida de peso del paciente, deberíamos investigar si es que existe algún antecedente o sospecha de alguna lesión tumoral. ¿Con qué se acompaña el dolor? Si es que viene con parestesias, con amortiguamiento, debilidad, claudicación. Si el paciente ve que existen desencadenantes como por ejemplo la actividad física, los cambios de posición, esos son muy importantes para identificar, por ejemplo, patología degenerativa. La claudicación, tenemos que identificar si existe una claudicación neurológica o vascular en el paciente para saber si es que tenemos que sospechar o no de una compresión de raíces nerviosas a nivel lumbar. Y el tiempo de evolución. Siguiente, por favor. Entonces, una vez hecha una adecuada historia clínica y haber investigado con el paciente todos los factores que nos puedan guiar a un posible diagnóstico o a un posible análisis, tenemos que tener en cuenta varios puntos. Siguiente, por favor. Primero, el dolor. El dolor y su clasificación. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Esta es la definición oficial reconocida y el objetivo de definirlo es lograr el control adecuado del dolor agudo para evitar la cronificación del mismo. Podemos ver que en función del mecanismo fisiopatológico, el dolor se divide en nociceptivo y neuropático, y existe una tercera categoría que es la mezcla de los dos dolores, que es el dolor mixto. El dolor nociceptivo es el resultado de un daño de un tejido debido a la activación de los nociceptores, que son receptores especializados al dolor, que a su vez se subdividen en somático y visceral. El dolor nociceptivo resulta de un daño en un tejido que provoca la activación de los nociceptores y es un mecanismo de defensa del cuerpo.
El dolor neuropático es otra categoría de dolor que es el resultado de una lesión nerviosa o enfermedades del sistema somatosensorial. Finalmente, el dolor mixto hace referencia a la coexistencia de los dos tipos de dolor. Siguiente, por favor. Respecto a el tiempo, la cronología del dolor, es posible clasificarlo en dolor agudo o en dolor crónico. El dolor agudo es aquel cuya duración es inferior a 3 meses. El dolor agudo tiene una función de alerta biológica y se considera parte de los mecanismos de defensa del organismo, como ocurre en el contexto de fracturas, por ejemplo, una apendicitis, lesiones musculoesqueléticas. Además, se espera que el dolor agudo se resuelva en el tiempo y se caracteriza por ser fácil de localizar topográficamente. Por otro lado, el dolor crónico se define como aquel cuya duración es superior a 3 meses y puede mantenerse por meses o años, incluso toda la vida del paciente, como puede ocurrir en patologías reumatológicas, donde lamentablemente el dolor se vuelve un acompañante permanente para el paciente. El dolor crónico en ocasiones se autolimita, mientras que en otras permanece en el tiempo. El dolor crónico no tiene una finalidad en el organismo, no hace parte de los mecanismos de defensa, se convierte en otra enfermedad para el paciente y debe ser tratado de una manera enérgica para poder controlarlo. Además, el dolor crónico no se relaciona con un evento desencadenante, ya que puede tomar su propia ruta y presentar intensidades variables. Actualmente se considera que el dolor crónico es producto de cambios en la señalización y detección del dolor, como la sensibilización central. Es importante presentar una definición de dolor persistente o recurrente, teniendo presente que es un periodo en el cual aún el paciente puede ser rescatado para evitar que se cronifique el dolor, en donde se describe cierto tipo de medicamentos como el tapentadol que puede evitar la cronificación del dolor. Siguiente, por favor. Es muy importante tener en cuenta que todos los pacientes, en cuanto al dolor lumbar o al dolor en la región de la espalda, en la región sea cervical, dorsal o lumbar, tienen una naturaleza multifactorial, en donde se pone en manifiesto muchas enfermedades. Podemos observar patologías que están en superposición con componentes nociceptivos y neuropáticos. Como por ejemplo, dolor nociceptivo tenemos artrosis, dolores viscerales, cefaleas, dolor oncológico o una lumbalgia mecánica. En dolores mixtos tenemos lumbalgia también tenemos artrosis, dolor oncológico, tenemos un dolor neuropático como una neuralgia posherpética, neuralgia del trigémino y muchos de los otros ejemplos que ya el doctor Paz nos pudo decir claramente. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo debemos de enfocar el tratamiento en un paciente con dolor lumbar? Es muy importante que se tome en cuenta la integralidad del paciente, los factores biofísicos, factores genéticos, las comorbilidades del paciente, factores sociales y factores psicológicos. Todo esto va a tener una gran importancia en la definición del tipo de dolor y en el tipo de manejo que tenemos que hacer a cada paciente, ya que cada paciente es un universo distinto. Siguiente, por favor. Un grupo español muy reconocido, que es el grupo del doctor Torres, propuso un ascensor analgésico, ya que reconocían que las decisiones en el manejo del dolor se tomaban de una manera lenta, sin reconocer la necesidad de una intervención rápida y efectiva. El ascensor analgésico propone ascender tan rápido como sea necesario en el tratamiento. Sin embargo, no ayudó a facilitar o solucionar la toma de decisiones en los médicos. Siguiente, por favor. El modelo de enfoque normalmente debería ser ni en escalera ni en ascensor, sino en función del mecanismo de dolor. Si es que es un dolor nociceptivo inflamatorio, tenemos que tomar una ruta de analgesia. Si es que es un dolor neuropático puro o si es que es un dolor mixto. La ventaja de este enfoque es que brinda mayor libertad al equipo del médico que va a tratar este dolor, ya que puede ser utilizado en diversas etiologías de dolor y no solo en dolor oncológico, como ocurre en el caso de la escalera analgésica en la OMS. La escalera analgésica es una escalera unidimensional que solo valora la intensidad, no tiene en cuenta el mecanismo de dolor ni la producción. Sin embargo, ninguno tiene en cuenta la etiología del dolor. Establecer el tratamiento en función del mecanismo es fundamental para enfocar y optimizar los resultados. Un gran avance en el desarrollo de las terapias dirigidas a los mecanismos fisiopatológicos permiten brindar terapias personalizadas, seguras y eficaces para cada paciente. Siguiente, por favor. Entonces, el tratamiento va a estar guiado primero, inicialmente, con un diagnóstico adecuado. El dolor crónico no debe ser tratado como un síntoma, sino como una enfermedad independiente. Una vez que se tiene un diagnóstico, se debe iniciar el tratamiento y este debe ser iniciado de manera temprana y multimodal, orientados a diversos mecanismos
causantes del dolor. Actualmente se dispone de varios tratamientos para el dolor crónico y muchos se usan en combinación, como opioides, antidepresivos, anticonvulsivantes, entre otros. Algunos grupos ven en el uso de varios medicamentos como una conducta potencialmente agresiva, ya que el mayor número de medicamentos hay mayor riesgo de interacciones y aparición de efectos adversos. Es por esto que se debe procurar en buscar un tratamiento más efectivo y simplificado por cada paciente. En esta instancia es en donde podemos empezar a utilizar diferentes tipos o opciones terapéuticas nuevas, como por ejemplo el tapentadol, que es el Palexis, debido a que tiene un doble mecanismo de acción que cubre diferentes mecanismos sindrómicos del dolor, evitando el uso de múltiples medicamentos, disminuyendo el riesgo en el tratamiento del paciente a largo plazo. Siguiente, por favor. Basados en datos recopilados por varios autores, podemos considerar que el tratamiento actual del dolor crónico presenta deficiencias. Estos estudios muestran, como se mencionó anteriormente, que el 40% de los pacientes con dolor crónico se encuentran insatisfechos con su tratamiento. El 40% se encuentran satisfechos con su tratamiento, perdónenme. Una quinta parte de los pacientes manifiestan haber sufrido por más de 20 años dolor crónico, mientras que 7 de cada 10 pacientes refieren preocupación por los efectos adversos relacionados con los medicamentos y que debe ser tomado en cuenta, ya que puede provocar el abandono de la terapéutica que estamos utilizando. Finalmente, un tercio de los pacientes expresan intranquilidad ante la posibilidad de adicción de los medicamentos, que es un tema que debe ser explicado tanto a los médicos como a los pacientes, haciendo énfasis en la posibilidad de adicción, que la posibilidad de adicción es baja y poco probable, ya que las moléculas utilizadas actualmente presentan buenos perfiles de seguridad, especialmente las moléculas nuevas, como tapentadol y buprenorfina. Explicar siempre al paciente los objetivos del tratamiento y en el seguimiento qué objetivos se van cumpliendo, para que el paciente se sienta mucho más a gusto con el tratamiento y pueda evitar el abandono. Siguiente, por favor. Podemos utilizar esta evaluación clínica de la cronificación del dolor, si es que es un dolor musculoesquelético, por ejemplo, tenemos un dolor, si es que es desproporcionado, no, es decir, que no hay sensibilización central. Si es que es desproporcionado, podemos tener una distribución anatómica lógica. Si es que no, hay una hipersensibilidad. Si es que sí, no hay sensibilización central. Si es que sí hay una hipersensibilidad, tenemos una sensibilización central y con eso tenemos una guía para poder definir el tipo de tratamiento que vamos a tener. Siguiente, por favor. El dolor lumbar a nivel mundial es un problema de salud importante. Una encuesta realizada en los últimos años en Estados Unidos reporta que el 26.4% de los encuestados presentan dolor lumbar en los últimos 3 meses. Además del dolor lumbar, se asocia a desventajas socioeconómicas, patologías como la obesidad y la depresión. Adicionalmente, el dolor lumbar o de espalda baja representa una gran carga para los sistemas de salud, tanto públicos como privados, y está asociado con tratamientos deficientes y con múltiples visitas a la consulta del médico. En una revisión sistémica, la prevalencia y punto medio del dolor lumbar en América Latina se estimó que es del 31.3% de la población en general. Siguiente, por favor. En este cuadro podemos ver la distribución de las principales causas de los años vividos con discapacidad en todos los países. Podemos ver la distribución tanto en América como en Europa en este cuadro. Siguiente, por favor. Entonces, ya teniendo más o menos una categorización del tipo de dolor con el que viene el paciente, ¿qué se debe hacer con el paciente cuando viene con un dolor lumbar a la consulta? Primero tenemos que observar. ¿Qué se debe observar? Se debe observar cómo el paciente entra caminando, cómo se mueve, cómo se sienta en su silla el rato que vamos a examinarlo, cómo cambia de posición o si existe desencadenamiento del dolor en el momento de cambios de posición. Debemos palpar la región lumbar, tanto las apófisis espinosas en la parte posterior, que son los huesitos que podemos palpar en la región lumbar. También debemos palpar la musculatura paravertebral, a ver si existen puntos gatillo que desencadenan dolor agudo. Si palpamos un poco más profundo, podemos desencadenar dolor si es que fuera un dolor facetario, que las facetas son las articulaciones en la parte posterior de la columna. También debemos bajar y palpar los puntos de Valeix, que es la distribución del recorrido del nervio ciático a nivel de glúteos, muslos, pantorrillas. Además de todo, tenemos que hacer maniobras distintas para poder tener un diagnóstico diferencial al examinar al paciente. Es decir, si tenemos un dolor mecánico inflamatorio o es un dolor mecánico mixto con neuropático radicular. Las maniobras que ustedes
deben conocer usualmente son la maniobra de la Sege, en la cual se hace con el paciente recostado en la camilla boca arriba, con la cadera y la rodilla doblada a 90 grados, se empieza a hacer la extensión de la rodilla, y si es que el dolor se presenta en los primeros 15 a 30 grados, es una muestra de dolor positivo. Además de todo, es muy importante que ya estando en esa posición se hagan rotaciones de la cadera para descartar que el dolor no sea desencadenado por una patología articular en la cadera. Los reflejos que ustedes deben conocer también en un examen de dolor lumbar son el reflejo rotuliano, que nos habla de una patología o radiculopatía a nivel de L3 o compresión de L3 con daño radicular, y el reflejo aquilio, en donde estamos hablando de una radiculopatía o lesión radicular del nervio de S1. Sensibilidad, si es que el paciente tiene parestesias, por ejemplo, es usual que el paciente tenga alteración en la sensibilidad de diferentes dermatomas que ustedes deberían conocer al momento de examinar al paciente. Y la fuerza, si es que tenemos, ahí está la escala de Daniels, en la cual tenemos del 1 al 5, dependiendo si el paciente tiene una fuerza adecuada. Que si el paciente normalmente viene caminando, tiene una fuerza evidentemente de 5 sobre 5 y poco a poco va disminuyendo, en el cual 1 sobre 5 es solamente contractura sin movilidad de la extremidad. Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo del examen clínico es identificar en aquellos pacientes que requieren resolución quirúrgica inmediata y aquellos cuyos síntomas sugieren una condición subyacente que sería como una enfermedad tumoral o una infección en donde hay que hacerse estudios más a profundidad. Dentro de las causas mecánicas del dolor lumbar, cuya prevalencia es del 97%, la principal causa son problemas musculares y se caracterizan por un dolor difuso de los músculos lumbares que son paravertebrales, a veces irradiado a la región glútea. El dolor lumbar también puede estar presentado por una enfermedad facetaria degenerativa o discal degenerativa que se localiza principalmente en la región lumbar con hallazgos similares al dolor muscular. La hernia discal provoca usualmente un dolor irradiado a la pierna por irritación de las raíces desde las últimas quintas lumbares o las primeras sacras, que provoca un dolor tipo ciático que va bajando por la parte posterior del glúteo, la pierna y la pantorrilla. Además de todo, debemos sospechar, dependiendo del grupo de edad, de otras cosas. Por ejemplo, pacientes adultos mayores, fracturas osteoporóticas, el paciente va a tener una hipersensibilidad al momento que le palpa la columna. En el dolor lumbar por canal estrecho, el dolor mejora la flexión de la columna y al estar sentado, y empeora la deambulación, especialmente si se está subiendo una cuesta. Los síntomas usualmente son bilaterales en el canal estrecho y eso nos ayuda a tener una idea un poquitín más orientada antes de pensar en hacer exámenes. En la espondilolistesis de dolor se presentan los cambios de posición usualmente y se desencadena por una irritación, por una inestabilidad mecánica en la columna y los cambios de posición. Entonces, todo esto nos ayuda a tener una guía o una orientación dependiendo de qué es lo que queremos identificar en el paciente cuando viene a la consulta por un dolor lumbar. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la relevancia del componente neuropático en el dolor lumbar crónico? Ya que usualmente a la consulta vienen pacientes con dolor lumbar que podría decirles en la experiencia de la práctica personal, yo solamente me dedico a la cirugía de columna, a ver consulta de columna, y cerca del 90% de pacientes llegan ya con un dolor lumbar crónico, solamente el 10% llegan con un dolor lumbar agudo. Entonces, la adecuada caracterización del dolor lumbar nos permite establecer si existe un componente neuropático que se asocia o es un predictor a un peor pronóstico. La mayoría de pacientes con dolor lumbar crónico presentan componente de dolor neuropático adicional. Aproximadamente el 77% de los pacientes con dolor lumbar, no, en el 70%, perdón, el 77% no es posible excluir un componente neuropático. El componente neuropático se asocia a cuadros clínicos más severos, con mayor gasto de recursos, además se relaciona con una mayor frecuencia de comorbilidades y un mayor impacto negativo en la calidad de vida debido a la menor calidad de sueño y menor funcionalidad en el paciente. Por lo tanto, tenemos un ausentismo laboral importante en este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. El mismo paciente que acude a la consulta, hemos hecho una resonancia magnética al tener una sintomatología de dolor lumbar mecánico más una sintomatología radicular de compresión. Podemos ver que en la resonancia magnética existe una discopatía degenerativa en los dos últimos discos, entre L4 y L5, y L5 es L1, y además podemos ver en el corte de la extrema de la izquierda una pequeña exclusión, del disco que está en el canal neural. Ustedes pueden ver esa pequeña mancha gris que está en el canal neural, que no es usual encontrarla ahí. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a los cortes axiales. Podemos ver en el corte de la derecha, el extremo de la derecha, podemos ver una mancha gris en la parte derecha, perdón, dentro del canal neural, que está comprimiendo las raíces nerviosas en ese segmento. Siguiente, por favor. Podemos ver aquí el corte, en dónde está haciéndose el corte, en el corte sagital, que es el de la derecha, y el corte de la izquierda, que es el axial. Podemos ver la representación de cómo se está viendo la hernia en la parte lumbar. Ahora, algo súper importante o algo que deben tener en cuenta ustedes en la atención de pacientes con dolor lumbar. Esta es una hernia. La hernia es muy frecuente en todos los pacientes que vienen a la consulta de columna. Una hernia no es un sinónimo de cirugía, una hernia no es un sinónimo de que el paciente va a tener una limitación a futuro o va a tener una discapacidad. Usualmente a la consulta llegan los pacientes muy asustados debido a que han sido diagnosticados de una hernia discal y que necesitan que se les solucione inmediatamente con cirugía. La realidad es que el 80% de hernias discales deben ser manejadas conservadoramente y solamente el 20% llegan a una cirugía y dependiendo del tipo de hernia, de la localización y de la sintomatología del paciente. Por eso es que es muy importante echar de la mano todas las opciones terapéuticas que tenemos antes de llegar a un tratamiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Entonces empezamos con las opciones terapéuticas. El tratamiento conservador que está dado por un tratamiento farmacológico con acetaminofén, AINES, relajantes musculares, tapentadol, tramadol, corticoides y otros opioides. Y además el tratamiento no farmacológico, como ya lo había descrito el doctor Paz previamente. La segunda opción que tenemos también para ayudarnos es la educación y terapias. Modalidades múltiples, terapia física, yoga, pilates, perdón, la psicoterapia o terapia conductual, ya que vemos que en la región lumbar, en los dolores de espalda, perdón, tenemos un componente psicoemocional muy importante y más aún si es un dolor crónico, ya que el paciente se ve limitado en su funcionalidad y eso a la larga provoca alteraciones emocionales tipo estrés o ansiedad. Y ya hay estudios actualizados que demuestran que el estrés y la ansiedad funcionan como amplificadores del dolor en los pacientes. Si nosotros no controlamos el estrés y la ansiedad en el paciente, lastimosamente el control del dolor va a ser muy complejo y muy difícil. El tratamiento más invasivo, que es donde tenemos inyecciones epidurales, ablaciones por radiofrecuencia en las lesiones facetarias, o inclusive el tratamiento que describió muy bien el doctor Paz, que es la colocación de neuroestimuladores medulares para evitar el dolor neuropático sin tener que llegar a una cirugía grande de columna. Y como ustedes ven, la última opción en realidad es cirugía. Una cirugía vertebral con una hernia, una disectomía, microdisectomía. Hay múltiples opciones para manejo de hernias discales en el mercado ahora. Y realmente uno no puede, como cirujano de columna, decirle a ustedes, se recomienda tal cosa específica porque cada caso y cada paciente es distinto y nosotros podemos recomendar cirugías dependiendo del tipo de paciente y dependiendo de muchos factores que se analizan durante la consulta externa. Siguiente, por favor. El tratamiento del dolor lumbar crónico incluye varias opciones terapéuticas, como el manejo farmacológico que puede realizarse, como ustedes pueden ver, dependiendo del origen y de la temporalidad y de la intensidad. Por ejemplo, en dolor nociceptivo nos va muy bien los AINES, acetaminofén, opioides débiles, opioides fuertes, opioides atípicos como el tapentadol. Y en el dolor neuropático tenemos medicamentos como los opioides atípicos y los neuromoduladores. En los dolores agudos, la AINES va muy bien, agudo o crónico, paracetamol, agudo o crónico, todos los demás. En la intensidad entre leve a moderado nos van bien los AINES, leve a moderado acetaminofén, en cambio ya subiendo a severo tenemos el opioide fuerte y los opioides atípicos. Los neuromoduladores no aplican intensidad porque los neuromoduladores están indicados solamente en dolor neuropático. Siguiente, por favor. Ustedes pueden ver, hablamos ya del ascensor, ahora vamos a ver la escalera. La escalera que muchas veces es mal utilizada, ya que en la consulta externa nosotros empezamos con la primera escalera de opioides débiles y analgésicos como AINES y acetaminofén, y dejamos poco a poco los medicamentos más potentes para la intensidad, para el manejo del dolor, dependiendo de la respuesta del paciente a largo plazo. Pero lo que debemos entender muy bien con estos pacientes es que nosotros debemos tratar al paciente por el dolor dependiendo de la intensidad con la que llega a la consulta.
Si es que un paciente llega a la consulta con un dolor intenso, incapacitante, que no le permite caminar, no podemos empezar con AINES y paracetamol. Tenemos que empezar directamente con medicamentos más potentes, como los opioides, como hidrocodona, tramadol, con acetaminofén, codeína con acetaminofén y el tapentadol nos puede servir también. Ya si es que tenemos un dolor muy intenso, usualmente lo que hacemos es un manejo del paciente hospitalizado con medicamentos intravenosos y nos puede servir también morfina, fentanilo, oxicodona, hidromorfona y buprenorfina para el manejo de los dolores intensos, pero es muy importante que además, simultáneamente, mientras se va dando el manejo del paciente en el dolor, en el tiempo tiene que investigarse la causa y quitarse la causalidad para poder disminuir la inflamación. Siguiente, por favor. Recordemos, esta diapositiva se repite porque es muy importante. Recordemos que los pacientes que vienen a la consulta no vienen solamente para que les demos analgésicos, vienen para que solucionemos su problema. Entonces, es muy importante reanalizar una y otra vez cuáles son los factores físicos, genéticos, psicológicos, sociales y las comorbilidades del paciente. Muchas veces en un tratamiento que es infructuoso nos estamos olvidando de algún factor que nos está afectando y nos está causando más dolor. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, una vez que tenemos el análisis del tipo de dolor, si es que tenemos una enfermedad, del estadio de la enfermedad, podemos llegar a un análisis de las dosis del tipo de medicamento que podemos tener. Y esto nos da la utilidad de un medicamento que es del Palexis, por ejemplo, que nos ayuda muchísimo a tener flexibilidad en diferentes tipos de dolor y en diferentes estadios del paciente. Ahora, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Podemos ver que en esta imagen se ilustra la acción a nivel de la vía ascendente del tapentadol. Allí el medicamento tiene como diana el receptor opioide mu, activándolo en el espacio sináptico y reduciendo la transmisión de los estímulos dolorosos. La acción del tapentadol en la vía descendente inhibe los transportadores de noradrenalina y aumenta los niveles de noradrenalina en el espacio sináptico. Lo anterior evita la transmisión de los estímulos dolorosos dentro de la médula espinal. Siguiente, por favor. He ahí la importancia de el opioide o la nueva molécula, ya que los opioides puros solamente hacen el manejo en los receptores mu del 100%, en cambio esta nueva molécula nos permite tener un efecto antineurálgico en el 60% en la recaptación de la noradrenalina y un 40% de los receptores de opioides normales. Siguiente, por favor. Por esta razón, el tapentadol puede ser utilizado en diferentes tipos de dolor, obteniendo un excelente resultado en el control del dolor. La imagen representa su doble mecanismo de acción y muestra que están perfectamente equilibrados. El doble mecanismo de acción del Palexis interfiere en el procesamiento de las señales dolorosas, reduciendo las vías ascendentes y descendentes, por lo cual el Palexis es efectivo en los modelos de dolor no susceptivo, como en la artrosis, o el dolor lumbar, y en el componente neuropático, dolor mixto con el dolor lumbar, con radiculopatía, por ejemplo, es muy buen resultado también en la experiencia clínica. Siguiente, por favor. Analizando este paciente que llegó a la consulta externa, ustedes pueden ver que tenía un dolor lumbar con ciática, con una irradiación, pero el paciente no tenía un déficit neurológico, por lo tanto no cumplía criterios para meterlo a quirófano. Se hizo un manejo con desinflamatorio, AINES y analgesia con tapentadol durante 12 semanas, con neuromodulación por 5 semanas y terapia física sedativa. Con fortalecimiento muscular a partir de la 8ª semana, el paciente evolucionó favorablemente sin llegar a tener una cirugía. Siguiente, por favor. Tenemos aquí mensajes claves para poder llevar a la casa después de esta presentación. El dolor crónico presenta una carga en la calidad de vida de los pacientes en los sistemas de salud debido a su alto impacto a nivel emocional, físico y deficiencia en el tratamiento. Se estima que el 40% de los pacientes no se sienten satisfechos con su tratamiento brindado, originando múltiples consultas. Además, gran parte de los pacientes refieren miedo a presentar adicción a los medicamentos. Palexis es el primer analgésico con doble mecanismo de acción sinérgico, dual y único, y actúa como agonista de receptores opioides mu e inhibe la captación de noradrenalina en la vía ascendente y descendente, respectivamente, para tratar el dolor no susceptivo, mixto o neuropático.
El Palexis ha demostrado mayor eficacia con un buen perfil de tolerabilidad frente a opioides clásicos, generalmente utilizando en el tratamiento de dolor lumbar crónico severo y dolor oncológico. Es importante tener en cuenta que, según hemos visto en la presentación, debe tenerse una fuente de nocicepción antes de prescribir tratamientos farmacológicos o no farmacológicos de una lumbalgia crónica. Siguiente, por favor. Cuando ustedes están en la consulta externa recomendando a un paciente el uso de opioides, es importante que ustedes tengan y lean estas recomendaciones que hablan sobre posibles efectos adversos, posibles dependencias del medicamento que ustedes tienen que explicarle al paciente. Entonces, cuando ustedes vayan a recomendarlo en la consulta externa, realmente tienen que haberse leído a carta cabal todas estas recomendaciones para que puedan hacerlo de una manera adecuada. Siguiente, por favor. Muchas gracias por su atención. Continuamos ahora con la sección de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda respecto al tema, dolores lumbares, manejos de dolores lumbares, opciones quirúrgicas, no quirúrgicas de pacientes, estoy abierto a todas sus dudas, por favor. Espero las preguntas. Muchas gracias, doctor, por su excelente conferencia. Vamos a dar paso a las preguntas de los asistentes. Dice una pregunta: una paciente de 86 años con doble hernia lumbar y rotoescoliosis severa, ¿recomendaría usted la cirugía? Como les dije, cada paciente es un universo distinto. Usualmente con esos datos no necesariamente, depende mucho la sintomatología del paciente, depende mucho la rotoescoliosis, usualmente es una patología que viene desde muchos años atrás, no apareció la última semana, por ejemplo, y eso provoca un desgaste progresivo de los discos, por lo tanto va a tener una hernia discal. Entonces, básicamente lo que me está describiendo es una columna de una persona de la tercera edad. A menos que el paciente presente signos como, por ejemplo, claudicación, como, por ejemplo, debilidad, que se vea limitado en su actividad diaria, eso sería de analizar con el paciente en consulta externa en realidad. Pacientes de 80 años son viables de cirugía dependiendo del tipo de paciente y de patología que tenga. Pero con los datos que me da, así simplemente no creería que sería recomendable una cirugía. Gracias, doctor. La siguiente pregunta: ¿cuáles serían las contraindicaciones para el uso del tapentadol? Usualmente, exactamente por eso les había dicho la última diapositiva para ver las recomendaciones, usualmente es hipersensibilidad. El tapentador como molécula nueva nos permite tener mayor seguridad con derivado de la morfina, ya que tienen menores efectos adversos. Y usualmente en consulta externa tenemos una muy buena tolerabilidad en los pacientes, en uso crónico inclusive, ya que poco a poco he ido dejando de lado el uso de los neuromoduladores por el efecto dual que tiene este medicamento. Entonces, disminuimos la cantidad de medicamentos que damos al paciente, ya que tenemos uno que nos da los dos efectos, ¿no? Y nos puede ayudar a largo plazo con el paciente. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta: ¿recomendaría cirugía en caso de hernia lumbar que provoque dolor al caminar, atrofia muscular y disminución de la sensibilidad? Tal como me lo está describiendo, dolor al caminar, atrofia muscular y disminución de sensibilidad ya es un signo de déficit neurológico. Por lo tanto, probablemente sí sea recomendable una cirugía. Justamente hay 3 criterios para decidir cirugía que son usados comúnmente en cirugía de columna. Los 3 criterios son una lesión traumática aguda. La segunda es la falta de respuesta adecuada a un manejo conservador durante 6 meses. Y la tercera es déficit neurológico. Si el paciente tiene déficit neurológico, lo primero que hay que pensar es en buscar una solución para resolver este déficit neurológico, ya que usualmente se debe a una causa compresiva de nervios que se puede resolver con una cirugía. Pero son un porcentaje muy bajo de pacientes los que tienen déficit neurológico en realidad. Listo, doctor. Muchas gracias nuevamente por su excelente conferencia. Esas han sido todas las preguntas. Queremos agradecerle de parte de COPSUR. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que tengan una buena noche y que haya servido de algo la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, a los asistentes, invitarles a la siguiente conferencia, que será el 3 de diciembre a las 19:30, a cargo del doctor Alejandro Palma, que nos acompaña desde Argentina,
con el tema de introducción a la psicopatología, detección temprana y derivación, y también manejo de la depresión y ansiedad en atención primaria de la salud en tiempos de pospandemia. También quiero recordarles a todos los asistentes que revisen la bandeja de los correos no deseados y de spam, porque a veces está yendo los mails que les enviamos a esa carpeta. Otra vez agradecerles por su asistencia y que tengan todos una buena noche. Gracias.